Bien, seguimos nuestro estudio de Romanos. Romanos capítulo 5, ya pasamos al versículo 2. La semana pasada solo vimos uno. Romanos 5, versículo 2. Por favor, tengan sus Biblias abiertas. Romanos 5, 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes. Bueno, como vamos a hablar sobre eso, y solamente para recordar el contexto, está hablando del Señor Jesús. Como dice el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí termina el versículo 1, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Por quién? Es decir, nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. De hecho, este tema de la gracia lo sigue discutiendo el apóstol Pablo a lo largo de todo el capítulo y básicamente termina el capítulo con eso. Solamente existen ciertas partes a partir del versículo 3. Ahora, ¿de qué está hablando con respecto a la gracia? En un sentido completo, total, la gracia que nos fue dada a través de nuestro Señor Jesús, ¿o será que está hablando sobre la justificación específicamente? Bueno, es importante ver esto ya que el apóstol le dedica bastante tiempo después. Entonces, pienso yo que no hay problema con pensar si solamente la justificación, aún así, no solamente la justificación la hemos recibido por fe, lo que ya hemos venido discutiendo, lo que viene el apóstol Pablo disertando en su carta, la justificación de Dios que trajo a través del Señor Jesucristo, a través de su cruz, su sangre, nosotros por gracia recibimos esa justificación. Y sabemos gracia, para entenderlo bien, y quienes no lo entienden, ¿verdad? Gracia es regalo inmerecido. Eso es lo que quiere decir. Gracia, regalo inmerecido. De hecho, hay algunas traducciones que, por hacerlo lo más claro posible, pues precisamente así es como lo traducen. Ya no traducen la palabra gracia formalmente como gracia o como don o algo así, sino lo traducen como regalo inmerecido. Eso es lo que significa gracia. Y sabemos que la justificación, pues, que recibimos por la fe definitivamente es una gracia de Dios, es una bendición de Dios, es un regalo de Dios. Lo que pasa es que de todas maneras, aunque quisiéramos ponerle precio o que Dios le quisiera poner precio, sería imposible que cualquier ser humano lograra pagar esa gracia. El precio de la salvación es absolutamente invaluable. El precio de la justificación, que es precisamente la razón por la cual nosotros somos salvos, es absolutamente invaluable. Recuerden que, pues precisamente, Cristo Jesús tuvo que morir. Cuando está en el huerto del Getsemaní, le dice: si es posible, Padre, le ora al Padre Celestial, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Siendo absolutamente necesario que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, muriera precisamente en sacrificio por todos nosotros. Ya estuvimos hablando sobre el sacrificio que tuvo que dar el Señor. Lo hablamos la semana pasada. Precisamente es a eso a lo que se refiere paz. La paz que tenemos con Dios nos vino por gracia, es decir, nos vino como un regalo inmerecido. Nosotros no merecíamos ni la salvación, ni la justificación, ni la paz con Dios. Ya ven, solo aquí estamos hablando de tres características. Pero no solamente es eso, la gracia pues interviene la paternidad de Dios. Dios se quiso hacer nuestro Padre y nos adoptó como hijos suyos. Nos ha entregado a su Espíritu para que sea nuestro consolador, nuestro compañero, nuestra guía, nuestra dirección. Eso también es por gracia. No hicimos absolutamente nada y nadie puede hacer absolutamente nada para poder pagar todas esas cosas. Pueden existir frutos de esa justificación, lo cual nosotros entendremos que es el nuevo nacimiento. Se da el nuevo nacimiento y entonces existen los frutos de ese nuevo nacimiento, que es una nueva criatura. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo. Entonces, esos son los frutos. Como dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. El árbol malo no puede dar buenos frutos, el árbol bueno no puede dar frutos malos. Santiago dice: de una misma fuente no puede fluir agua dulce y agua amarga. Tiene que o fluir una o fluir la otra, dependiendo, ¿no? Y es de la misma manera lo que dice el Señor. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta qué tipo de árbol es? Por los frutos.
Eso es lo que delata la naturaleza del árbol. Entonces, de la misma manera, si la naturaleza del ser humano ha cambiado y ha nacido de nuevo y ha sido justificado por Dios, regenerado por Dios y ha recibido la gracia de Dios, entonces sus frutos van a ser distintos. Por así decirlo, lo que dice el Señor o lo que nos hace entender el Señor es de que todos damos frutos. Como ya lo vimos también en Gálatas, manifiestas son las obras de la carne. Nuestra carne siempre va a manifestar obras. Y sabemos entonces, manifiestas son las obras de la carne, ¿cuál? Ira, enojo, contiendas, disensiones. Y nos da toda esa lista el apóstol Pablo hablando que la carne definitivamente va a buscar eso. Y eso es lo único que quiere hacer y esos son los frutos precisamente de la carne. Pero los frutos del Espíritu, y entonces empieza a dar los 9 frutos del Espíritu, la lista de los 9 frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, los que ya vimos cuando estudiamos Gálatas. Entonces, si nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, si hemos sido regenerados, entonces vienen los frutos de eso, que no solamente tienen que ver con buenas obras, tienen que ver con buenos sentimientos, buenos deseos, buenos propósitos, no buscar el mal de nadie, amar a nuestros enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es frutos de la obra de Cristo Jesús en nosotros, de la justificación. Así que todo eso es por gracia. Así que yo no puedo definir absolutamente que solamente indique aquí el apóstol Pablo la justificación. Pienso que gracia se refiere a todo lo que hemos recibido por gracia y que hemos recibido todas estas riquezas absolutamente inmerecidas solamente por creer y confiar en Dios. Creer que Dios ha prometido y que lo que ha prometido lo va a cumplir. Eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo acá. No solamente recibimos la salvación, sino recibimos la gracia con ella, que interviene la paternidad de Dios, esta unidad con Cristo Jesús como nuestro hermano, llamémosle, como nuestro amigo, pero también es en Cristo Jesús que hemos nacido de nuevo. Es su naturaleza la que vive en nosotros. El Espíritu Santo hace que Cristo viva en nosotros y nos hace tener comunión con Él. Tenemos comunión espiritualmente por Cristo, con Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Toda esta relación y toda esta cercanía con Dios vino por gracia. Es un regalo inmerecido. Ninguno hizo absolutamente nada para pagarlo, excepto Cristo Jesús en la cruz. Él fue el único que dio un pago, y su pago fue en modo de sacrificio al morir por nosotros, lavarnos de nuestros pecados, y entonces gracias a eso Dios responde con gracia, que es el tema a lo que llega más adelante. Pues el apóstol Pablo retoma la idea de la gracia, lo cual es muy importante. Entonces, en consecuencia de el sacrificio del Señor Jesucristo, Dios responde con gracia. Esto es muy importante cuando ya lleguemos a la parte de los pecados, porque empieza el apóstol Pablo a hablar de los pecados y es un poquito complicado. Pues la idea que da el apóstol Pablo es: a mayor pecado del ser humano, Dios contesta o tuvo que contestar con una mayor gracia. Y es por eso que vemos toda esta multitud de bendiciones que Dios nos da a nosotros. No vemos juicios de Dios cayendo, sabemos que vendrá el juicio final, sabemos que el Señor al final vendrá, sus señales y todo lo demás que Él ha manifestado, por supuesto que sabemos todo eso, pero no vemos juicios de Dios constantes sobre los seres humanos, sino lo que vemos es la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la piedad de Dios, el deseo de Dios de bendecir, el deseo de Dios de prosperar. Ejemplo de todo esto, por supuesto, es la nación norteamericana. Los Estados Unidos, pues obviamente son ejemplo de todo esto, gracias a la bendición que les ha dado. A pesar de haber nacido como nación dependiendo mucho de la masonería y de la libre masonería y de todo ese tipo de cosas, ciertas situaciones ocultistas y todo eso, pero lo cierto es que se dedicaron a las misiones y por dedicarse a las misiones Dios les bendijo. Es lo que estamos viendo, precisamente lo que hablamos con la gracia. En la gracia intervienen todas las bendiciones de Dios, primeramente las espirituales, primeramente la salvación y la justificación. Ahí inicia todo. De ahí entonces vienen las bendiciones de Dios a brotar y a caer sobre su pueblo elegido, ¿verdad? Dios, entonces nosotros nos llenamos de pecado y Dios contesta con gracia. ¿Por qué? Porque el pago ya ha sido dado, que es nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidas a las hermanas que están conectándose. Estamos viendo Romanos 5:2. Ahora pasamos al versículo 3.
Vamos a retomar la idea de la gracia y esto más adelante. Ahorita solamente lo estoy empezando a explicar. Versículo 3. Romanos 5:3. Y no solo esto, dice el apóstol Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios continúa unos versículos después el apóstol Pablo a hablar sobre eso, implicando que Dios no solamente nos dio la justificación, sino brotó todo su amor hacia nosotros, nos amó con todo su corazón. Por ende, no debe extrañarnos porque el Señor nos recibe como hijos, nos adopta como hijos, nos ama como hijos, nos ha elegido como hijos, precisamente porque al dar a su Hijo Jesucristo, nos dio y nos entregó todo su amor. Todo el amor de Dios brotó. Ya vamos a llegar a eso, pero es muy importante versículo 3, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Qué bueno sería que todos los creyentes memorizaran este pasaje. Precisamente estas palabras, nos gloriamos en las tribulaciones. Ven qué interesante y qué contrario a toda la doctrina falsa que ahora ronda mucho, la idea de que si me va mal, pues es el diablo nada más, y que todo lo bueno viene de Dios. No puedo estar enfermo, existen ya, por cierto, esas doctrinas, no puedo estar enfermo, porque si estoy enfermo es porque o estoy pecando, o no tengo fe, o en algo estoy fallando contra Dios. Pero aquí el apóstol Pablo nos indica otra cosa, dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Las tribulaciones tienen un efecto, tienen un propósito en el creyente, tienen un propósito sobre su carácter, lo cual indica ahí, por supuesto, hay un proceso muy interesante y muy valioso y muy necesario, pero también tiene un efecto sobre la propia fe del creyente, sobre la propia fe del creyente. Y es muy interesante ya que si nosotros estamos hablándole a una persona que apenas acaba de convertirse, o si alguna persona está escuchando o va a escuchar que apenas acaba de convertirse, tiene que entender que vendrán tribulaciones a su vida. Tiene que entenderlo. Y no puede escaparse, no puede eludirlas, no puede vivir una vida de creyente acomodado o acomodada. Es un creyente que ha venido a padecer tribulación, porque todos aquellos que venimos al conocimiento de Cristo tenemos que padecer tribulación. Podría indicarse que el Señor Jesucristo habló sobre el apóstol Pablo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Podría alguien indicar, bueno, eso solamente lo habló sobre el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo después de que fuese apedreado y milagrosamente sobrevivió, solamente guardado por Dios y porque lo protegieron los hermanos de Listra, después de medio recuperarse y volver a la misión, volver a predicar, salir a predicar después de ser apedreado, el apóstol Pablo les dice a los de Listra, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No hablando yo, el apóstol Pablo. Es necesario, les está predicando a los de Listra, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. El creyente viene a este mundo, viene como creyente, como hijo de Dios, a sufrir tribulaciones, problemas, conflictos. Vienen todas esas cosas en su vida. Ahora dice el apóstol Pablo, nos gloriamos y nos da la razón de por qué nos debemos gloriar. El gloriarnos es sentirnos contentos, por un lado, sentirnos orgullosos. Más o menos es como aquella parte de la Biblia en Hechos donde, los apóstoles se sintieron felices, se sintieron contentos por haber sido tenidos por dignos de sufrir por el nombre de Cristo Jesús. Estoy hablando del apóstol Pedro y estoy hablando del apóstol Juan, los cuales fueron maltratados por los fariseos precisamente por estar predicando al Señor Jesucristo. Estamos hablando de los primeros años de la iglesia. Poco tiempo antes había caído el Espíritu Santo y ya estaban siendo maltratados, ya estaban padeciendo, pero ellos salieron, dice, de eso, glorificando a Dios.
felices, contentos. ¿Por qué? Por haber sido tenidos por dignos de ser maltratados, de ser insultados, de ser golpeados por el nombre de Cristo Jesús. Más o menos a eso, es a eso a lo que indicaría aquí el apóstol Pablo. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Es un símbolo o es una señal de verdadera conversión? Verdaderamente yo soy creyente. ¿Por qué? Porque estoy padeciendo tribulaciones. Estoy padeciendo conflictos o mi mensaje está llegando en buena forma, en buena manera. ¿Por qué? Porque estoy teniendo conflictos, me están acechando. Está el diablo acechando mi vida, dándome problemas, porque estoy hablando en su contra, porque estoy librando almas del infierno. Entonces estoy cumpliendo la obra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo nos da otras características bien interesantes, sabiendo, dice el versículo, siempre estamos en el 3, sabiendo que las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba. Carácter probado mencionan otras traducciones. Hay varias traducciones que toman diferentes palabras con respecto a esto. Carácter probado es uno de ellos. Es decir, un carácter que ha sido fortalecido, que ha sido manifestado como verdaderamente creyente. La fe tiene que ser probada. Ese es otro concepto muy interesante, el cual nosotros no nos preocupamos por eso. Pensamos, bueno, creer es nada más levantar la mano. Alguien me dijo que tengo que levantar la mano, digo, sí, acepto a Cristo, ya acepté a Cristo, ya gané la vida eterna y se acabó. Lo cual no quiero decir ni me estoy burlando, no más mínimo, pero ¿es fe o no es fe? Pues la idea de Dios es usar a este mundo para probar si verdaderamente es fe lo que usted tiene. Lastimosamente a muchos se les prueba la fe y ni siquiera con tribulaciones. A muchos se les prueba la fe con una pequeñísima tentación. A muchos se les prueba la fe porque simplemente no les interesa la Biblia, no les interesa orar, no les interesa la iglesia y simplemente con eso ya empiezan a demostrar que su fe no es fe. Probablemente fue algo del momento, probablemente fue algo sentimental. Y aunque los sentimientos pues no los dejamos a un lado y nuestra mente pues también no la podemos dejar a un lado, es decir, nosotros conscientemente y mentalmente creemos en Cristo Jesús, pero eso no quiere decir que sea fe. Sabemos que fe es algo sobrenatural, es creer en lo que no se ve, es estar seguro, tener certeza absoluta de lo que no se ve. De hecho, unas traducciones mencionan ese versículo, el primer versículo del capítulo 11. Si lo pueden leer en diferentes lecciones, capítulo 11 de Hebreos, versículo 1. Entonces, hay muchas versiones que dicen que la fe es la demostración de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir eso? Que la prueba de lo que no se ve y de lo que nadie va a ver, la prueba de eso es la fe, precisamente. Ahora, por otro lado, la sustancia de lo que se espera. Nosotros sabemos por nuestra versión que dice la convicción de lo que se espera, ¿no? Pero hay otras versiones que mencionan la sustancia de lo que se espera. Y eso es la fe. Entonces, la sustancia de lo espiritual, la sustancia de lo que nosotros decimos, la sustancia del nuevo nacimiento, eso es la fe. Y eso viene por la palabra de Dios misma. La palabra de Dios es la que da todo esto. Entonces, esa fe tiene que ser probada, tiene que ser estimulada, ¿ya? Tiene que ser tentada, tiene que ser atribulada, tiene que tener conflictos, tiene que tener problemas y nosotros tenemos que gloriarnos sabiendo que lo que está haciendo el Señor es estimulando nuestra fe. ¿Qué pasaría si usted a su hijo no lo pone a correr, no lo pone a jugar, no lo pone a hacer un deporte? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si a su hijo de una vez usted no lo deja bajarse de la cama? No se puede bajar de la cama. Está creciendo, está desarrollándose y no se puede bajar de la cama. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a sus piernas? Se atrofian. Necesitan el esfuerzo. Necesitan trabajar. Eso es lo que pasa con la fe. La fe tiene que ponerse a prueba porque ese es el trabajo precisamente de la fe. Mantenernos firmes, guardarnos de este mundo. Una fe que no es probada, pues muy probablemente no es fe. Y por supuesto, cuando es probada, y se deja vencer, pues obviamente no es fe, no ha esperado, no tiene paciencia.
no ha desarrollado paciencia. Vean qué interesante que la fe, o para mantener la fe necesitamos mantener o desarrollar paciencia. Es bien interesante. Es bien interesante porque a veces, bueno, sí tenemos fe, pero no tenemos paciencia. Yo sí creo en el Señor con todas mis fuerzas, pero ya, necesito ya ahorita las cosas. Necesito que me cambie ya, ¿no? Yo creo en el Señor, amo al Señor, confío en el Señor, sí, pero no tengo paciencia para orar, no tengo paciencia para leer la Biblia, no tengo paciencia para buscarle. No. Hace falta esforzarse y dedicarse, hace falta tiempo. Y a veces, muchas veces, el Señor precisamente por eso es que nos somete a prueba, nos somete a tribulación, nos somete a conflicto precisamente para que nuestra fe sea probada y al ser probada, ser fortalecida, estimulada, bendecida, diría yo, aumentada. Aunque no me gusta utilizar los términos de volumen con respecto a la fe, pues nuestro Señor no nos indica que sea una fe pequeña o sea una fe grande. La verdad no importa. Lo importante es que la fe se mantenga, que la fe se sostenga. Por eso es que el Señor permite la prueba. Por eso es que el Señor le permite conflicto. Por eso es que el Señor no le da todo lo que usted le pide en todo momento que usted quiere recibirlo. El Señor está probando su fe. El Señor está estimulando su fe. Y al mismo tiempo el Señor puede darle y puede concederle lo que usted le está pidiendo. Puede darle lo que usted le está rogando y el Señor se lo da. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito de eso es que el Señor le va a cumplir todo lo que usted le pide en el instante que usted se lo pida. No, el Señor le está dando y fortaleciendo su fe. Le está dando más fe. Ese es el propósito. El propósito, entiendo yo, y no es por disminuir lo que le pedimos al Señor, o hacerlo poca cosa, o hacerlo insignificante. Pero es más importante la fe, es más importante la convicción que tenemos hacia Dios que las cosas que recibimos de Dios. Dios nos da bendiciones, pero esas bendiciones en este mundo hoy las tenemos, mañana no las tenemos, pero la fe permanece para siempre. Por eso dice al final la prueba produce esperanza. La esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Y a esto de esperanza nosotros tenemos que llegar a esa proyección que tenían aquellos grandes hombres y mujeres que vivieron y que sus testimonios están escritos en la palabra de Dios, como Moisés, quien tenía en su mente, obviamente, llegar a la tierra prometida, pero no pudo llegar a la tierra prometida, así que él simplemente quedó en esperanza, se mantuvo en esa esperanza. Su proyección fue hacia la tierra prometida final, hacia el propósito perfecto de Dios que se cumpliera sobre su vida. Eso es lo que esperaba también Abraham. Abraham se mantuvo como nómada por el resto de su vida y menciona el escritor de Hebreos, por eso es tan importante el capítulo 11 de Hebreos, que ellos incluso murieron saludando la esperanza. Ellos veían hacia adelante lo que estaban esperando. Esa es la proyección que nosotros tenemos que tener. Sabemos que nuestro Señor viene y es bueno creerlo. No es bueno dejar de estudiar, ni dejar de trabajar, ni de hacer las cosas que tenemos que hacer, simplemente por esa esperanza o poner a Jesús de excusa para no trabajar, que era lo que hacían los hermanos en Tesalónica. Y por eso el apóstol Pablo les tuvo que hablar y les tuvo que escribir, tienen que trabajar. Todo eso lo tenemos que hacer, por supuesto, pero no está mal el vivir en un sentido de el Señor ya viene, sabiendo que el mundo está terminando. El mismo apóstol Juan termina su Apocalipsis diciendo, amén, ven Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Así, esa debe ser nuestra convicción, saludando esa esperanza gloriosa, aunque nosotros muy probablemente no vamos a ver al Señor Jesús venir, e incluso probablemente ni nuestros hijos, nietos o bisnietos. No sabemos. Simplemente no sabemos, ese es el tiempo de Dios. Dios es quien decide. Es cierto que se están dando señales, pero las mismas señales pudieron darse hace 500 años en el tiempo de la Reforma y señales peores, por cierto, porque en aquel entonces el papado estaba destruyendo, persiguiendo, violando y asesinando. La Iglesia Católica estaba asesinando a los creyentes en aquel entonces. Así que vivían un tiempo de persecución mucho más grave que el de hoy. Y por eso ellos creyeron que estaban en los tiempos finales.
y murieron pensando que estaban en los tiempos finales. Pero la esperanza no avergüenza. El que muramos esperando algo no quiere decir que seamos avergonzados, simplemente que el Señor ha preparado el tiempo específico, el tiempo exacto, y que la promesa debe seguir. Todavía no ha llegado a su cumplimiento. La esperanza no avergüenza, dice. Versículo 5. Ahora estamos ya en el versículo 5. La esperanza no avergüenza. Vean qué proceso tan interesante, cómo mi fe va a desarrollarse. Mi fe va a fortalecerse. Es un proceso bien interesante que todo creyente, especialmente los nuevos creyentes, tienen que aprender. Que su fe será aprobada. La fe que hoy tiene, por la cual levantó su mano, por la cual dijo: yo acepto a Cristo, yo recibo a Cristo, yo creo en Cristo, yo me arrepiento de mis pecados y todas esas cosas, esa fe será aprobada. No es probada por ir a la iglesia, porque ir a la iglesia no es una tribulación. No es probada por leer la Biblia, porque leer la Biblia no es una tribulación. De hecho, es un gozo, es un deleite. Pero sabemos que lleva tiempo y que necesita fe también. Las tribulaciones son los conflictos que pueda tener en su casa, los conflictos, los problemas, las enfermedades, las cosas que le causen presión, la fatiga del trabajo, la fatiga de la vida, todas esas tribulaciones pueden ser, y no digamos cuando ya viene la verdadera tribulación, la fuerte tribulación que es contra aquellos que creemos en Cristo Jesús. Nosotros acá en este lugar estamos viviendo un tiempo de refrigerio. Perdón, de refrigerio sería la palabra que utilizaría el apóstol Pedro. Un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad. Nadie nos está atormentando, nadie nos está sacando de nuestras casas, no nos están quitando nuestras posesiones por creer en Cristo. Aún así, en cualquier momento puede desatarse alguna persecución. Si viene esta persecución, nuestra fe tiene que mantenerse firme. Nuestra fe tiene que mantenerse fuerte. ¿Cuál es el proceso de eso? Dios nos está llevando en ese proceso. Así que es bien interesante porque, y bueno, a muchos creyentes se nota y a veces hasta lo dicen, ¿no? A viva voz, el Señor como que se olvidó de mí, el Señor como que no se preocupa por lo que me está pasando, al Señor como que no le interesa mi dolor, mi sufrimiento, mis problemas. Bueno, el Señor lleva absoluto control de todos sus problemas y de todo su dolor y de todo su conflicto. Absoluto control. Quien está en descontrol es usted. Porque usted no se está dando cuenta qué es lo que está haciendo Dios en su vida. Y es por eso que no se deja transformar. Usted nada más está poniendo su mente en lo que no tiene, en lo que perdió, en lo que dejó, en lo que no le está dando o en cualquier otra cosa. Y no está poniendo su mente en lo que Dios quiere que aprenda, en lo que Dios quiere mostrarle, en lo que Dios quiere que cambie. Ahí no está poniendo su mente. Ahí no está poniendo su corazón. No está dejando que Dios trabaje en su vida. Precisamente por la propia rencilla que tiene contra Dios. Rencilla porque, ¿por qué no me hiciste esto? ¿Por qué no me dejaste esto? ¿Por qué no me cambiaste esto? Precisamente ese es el problema. ¿Por qué no me cambió esas cosas? ¿O por qué el Señor no me dio un cuerpo perfecto? ¿Por qué el Señor no me dio una vida perfecta? ¿Por qué el Señor no me dio esto o aquello perfecto? Porque Dios está utilizando las tribulaciones de nuestra vida precisamente para hacer crecer, desarrollar, aumentar y fortalecer nuestra fe. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para que su fe no caiga jamás, para que su fe no se quebrante. Usted no está desarrollando su fe. Dios está desarrollando su fe. Dios es quien está fortaleciendo su fe. Dios es quien lo está haciendo. ¿Por qué? Porque el diablo lo que busca es hacerle traicionar su fe, perder su fe, desconfiar de Dios. Y es muy interesante porque también entonces el apóstol Pablo más adelante habla sobre las tribulaciones perdón, sobre las tentaciones, y en cuanto a las tentaciones se menciona que Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Vean qué interesante es eso, precisamente porque es cierto que caemos, pero no caemos demasiado. Es decir, Dios no permite que caigamos en una ofensa espantosa, en una situación terrible, en unas cadenas de las cuales no podamos salir.
por así decirlo, una drogadicción exagerada, podría ser, o cualquier cosa, alguna perversidad demasiado grave. ¿Por qué Dios no nos permite caer en eso? Y sí nos permite caer en ciertas tentaciones para que veamos su perdón, para que veamos su cuidado, para que veamos su consolación, para que veamos su restitución y, por cierto, también para que veamos su disciplina, porque Dios, por supuesto, que sí disciplina. Dios es quien disciplina a sus hijos, capítulo 12 de Hebreos, lo menciona más que claro. Dios es quien disciplina a sus hijos, por eso le decía, no todo lo malo viene del diablo. A veces Dios permite el mal porque nos está disciplinando. A veces Dios permite el mal porque son tribulaciones para que nuestra fe crezca. No porque hayamos hecho algo malo, para que nuestra fe crezca, para que nuestra convicción de Dios se aumente. Job dice, antes yo de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿De qué está hablando ahí Job? No quiere decir que estaba viendo a Dios específicamente. Quiere decir que gracias a todo lo que pasó, perder sus hijos, perder sus bienes, perder su salud, todas esas cosas y todo ese tiempo que estuvo, y la convicción que Dios le da sobre su plan, sobre su propósito y que no se ha olvidado de él, ahora tiene un concepto de Dios más profundo, una fe y una seguridad de Dios más perfecta. De eso es de lo que está hablando Job. Y es eso lo que busca Dios en cada uno de nosotros. Si usted es creyente, si usted recibe a Cristo, usted entra en una relación personal con Dios, le guste o no le guste. Es decir, ese es el propósito. Perdimos nuestra relación por culpa del pecado. Perdimos nuestra cercanía con Dios por causa del pecado. Bueno, no se trata simplemente de limpiar nuestros pecados. No se trata simplemente de sacarnos del infierno o de no dejarnos caer al infierno. Se trata de tener una relación con Dios, un cuidado de Dios sobre nuestras vidas. En este mundo imperfecto, malvado y maligno, pues precisamente de eso se trata y esa es la multiforme sabiduría de Dios. Que en este mundo imperfecto, en esta vida imperfecta, en este cuerpo tan debilitado, nosotros lleguemos a encontrarnos con Dios de tal manera, como dice Job, de oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. Antes me habían hablado de ti. Eso es lo que quiere decir Job. Antes yo había oído de ti. Me habían instruido de ti. Yo había creído. Pero es que ahora tengo una relación, tengo un entendimiento cercano, algo íntimo. Hay una relación con Dios. Eso es lo que quiere decir Job. Y eso es precisamente lo que busca Dios en cada creyente. Eso es lo que está buscando Dios en cada creyente. Las personas entonces, lastimosamente, y porque lastimosamente muchas veces su fe no es fe, sino es nada más un concepto de levante la mano, diga yo acepto y acepta y se acabó. Y no es un concepto de salvación genuino de la misma manera como no es un concepto de fe genuino. Lastimosamente, pues sucede algo, muere algún familiar, pasa alguna cosa, algún conflicto, le robaron algún carro, le robaron algo, y entonces se pelean contra Dios, desestiman a Dios, se desinteresan de Dios. No, me va mejor en esta vida estar sin Dios. Lastimosamente. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, tal como lo dice la Biblia. Su situación viene a ser mucho peor. Y lo único que están haciendo es poner más duro su corazón se vuelve más de piedra y la palabra de Dios no logra entrar. No logra transformar sus corazones. Pero es eso lo que busca el Señor. Fortalecer de tal manera nuestra fe adentro de nosotros que nuestra fe se convierta en una esperanza total hacia Dios. ¿Y qué pasa si me muero? Me muero, yo sigo creyendo en Dios. ¿Qué pasa si me viene esto malo, si el Señor me quita esto, si me quitan mis bienes, si me destruyen la vida por completo? No importa, yo sigo creyendo en Dios. La convicción de Job, a mí me gusta mucho la convicción de Job. Dice Job, aunque me matare, en él esperaré. Aunque me matare, en él esperaré. Eso es esperanza. Ya no es un simplemente qué bonito es Dios, cómo me amó Dios, sino una esperanza total y una entrega total a Dios. Y pues pienso que sí, es lo que Dios busca precisamente de todos nosotros, sin importar qué pase, que Él sea el primero en nuestras vidas, sin importar qué pierda, que Él sea el primero en nuestras vidas, sin importar qué me suceda, que Él sea el primero en nuestras vidas.
Seguir sirviéndole hasta que yo ya no tenga voz, hasta que yo ya no tenga vida, hasta que yo ya no tenga nada sobre este mundo. Seguir buscándole. Ese es el propósito. Eso es lo que Dios busca. A Dios no le agrada, al Señor no le agrada nuestro dolor, nuestras tribulaciones, nuestros conflictos. El Señor no se desinteresa de nuestros conflictos, problemas y necesidades. Es cierto que tiene muchas cosas que hacer, pues obviamente es Dios, pero Él no se despreocupa de nosotros en lo más mínimo. Precisamente por eso es tan importante hablar sobre la gracia al principio. La gracia nos hace participantes de una relación más perfecta y más íntima, más cercana con Dios que con cualquier ser vivo que jamás hayamos conocido. Tenemos mayor relación por la gracia que vino gracias a Cristo Jesús. Tenemos mayor relación con Dios que con nuestros propios padres, que con pareja, cónyuge, que con hijos, que con quien sea. Dios nos conoce más a nosotros. Y nosotros podemos conocer de una mejor manera a Dios que el que conozcamos a nuestros padres. Porque está dentro de nosotros, porque se revela a nosotros, porque se manifiesta a nosotros, porque anda con nosotros, porque vive con nosotros todo el tiempo. Soy yo quien no le pongo atención, soy yo quien no le busco, soy yo quien me desintereso y por supuesto soy yo quien no quiere cambiar. La fe es muy importante para cambiar también. La fe es muy importante para esta transformación. Tengo que creer que Dios ha hecho una obra maravillosa en mi vida. No la veo porque es fe, pero la fe es la sustancia. Y la fe es la demostración. Primero tengo fe. Dios fortalece entonces mi fe, me da paciencia, esa paciencia se vuelve esperanza y la esperanza no avergüenza. Da a entender de que la esperanza, al llegar al punto de la esperanza, ya llegué al punto máximo de la fe. Al llegar al punto de la esperanza, es el punto en donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Y la esperanza es algo que se mantiene incluso más allá de la muerte. Es algo que se mantiene para toda la vida. La esperanza entonces es llamémosle la meta absoluta, la meta perfecta. Creo yo que el Señor tiene una obra maravillosa para mi vida, pero todavía me cuesta creer. Es porque su fe todavía no ha llegado a esa esperanza perfecta. A lo más alto, la esperanza. Si quiere verlo así. Es muy interesante que entonces podemos pensar de que tal vez yo creo en el Señor y tal vez yo sí tengo fe, pero todavía mi fe no ha llegado hasta la esperanza para poder recibir esa sanidad. Podríamos decir eso. Podríamos decir eso, pues al final el Señor no tiene límites, el Señor no está limitado por nuestra fe, pero Él busca que tengamos fe, Él busca que tengamos esperanza. Son los matices de la esperanza, son los matices de la fe que son muy interesantes, la verdad, discutir sobre eso. Pero no hay ninguna ley absoluta, pues al final el Señor no se limita con respecto a nuestras convicciones o a nuestros deseos. Solamente que tengamos esperanza. No que seamos perfectos, pero que tengamos esperanza. No que sepamos lo que Él sabe, lo que Él desea, pero que tengamos esperanza. Eso sí es lo que Dios desea, que mantengamos esa confianza absoluta en Él. Y para eso, ¿qué mejor que entender la obra de Dios para mantener la esperanza? ¿Qué mejor que mantener el entendimiento y abrir nuestra mente a toda la gloria que Dios hizo sobre nosotros, precisamente al enviar a su Hijo? Por eso dice versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Casi que todas las versiones que pueden leerse indican lo mismo. El problema es, aquí el apóstol Pablo está hablando en un sentido de que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones y que Dios nos amó junto con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pues es un poco complicado el pasaje, pues hace entender que Dios ha derramado todo su amor, ha dado todo su amor, lo dio todo completamente junto con el Espíritu Santo que nos fue dado. Precisamente ¿por qué? Siguen los siguientes pasajes, los siguientes versículos, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Este pasaje es interesante y el apóstol Pablo entonces lo desarrolla, versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Cualquier persona va a morir, pero no va a morir por una persona impía.
No va a morir por una persona malvada. Dígame, ¿acaso usted moriría por las personas que están en la cárcel, por una persona que está en la cárcel o por todas las personas que están en la cárcel? ¿Usted daría su vida o por qué no decirlo así? ¿Usted daría la vida de sus hijos? ¿Usted dejaría que mataran a sus hijos con tal de que dejaran salir libres a las personas que están en las cárceles? La respuesta es inmediata, ¿no? Por supuesto que no. Por supuesto que definitivamente no. Porque nuestro amor no es igual al amor de Dios. Porque nuestra entrega y nuestra convicción no es igual a la convicción de Dios. Los sentimientos de Dios son inmensamente profundos, inmensamente maravillosos. Versículo, versículo 8. Mas Dios muestra su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué pasa con aquellas personas que rechazan a Cristo? ¿Qué pasa con aquellas personas que se desinteresan de Cristo Jesús y de la salvación? Pues ya hemos visto ciertas cosas, rechazan la justificación que Dios les ha dado, rechazan la salvación y la única justicia que el ser humano puede tener en esta vida por pretender él justificarse. Ya hemos visto todas estas cosas en los pasajes anteriores, pero aquí el apóstol Pablo nos señala algo maravilloso. Ese amor maravilloso que Dios demostró, ese amor singular, ese amor que no existe en ningún ser humano, que son los únicos que conocemos o los vemos, pues están en esta tierra. Sabemos que existen los ángeles, pero no los vemos. Ese amor tan maravilloso de Dios, de tomar a su Hijo y entregarlo a la muerte precisamente para poder dejar libres a los pecadores. Ese amor es rechazado por todas las personas que rechazan la salvación por Cristo Jesús. Cristo murió por nosotros, demostrando Él el amor de Dios por toda la humanidad, que es un amor que obviamente no la tuvo por los ángeles, no la tiene por sus arcángeles, no la tiene por sus serafines, por sus querubines, lo tiene por nosotros. Dios lo dio todo. Dios ha derramado todo su amor. Dios ha ensanchado todo su corazón hacia la humanidad. Dios ha abierto completamente todo su ser, toda su conciencia, todos sus sentimientos hacia la humanidad perdida, acabada y destruida, precisamente al entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz. Es por eso que los creyentes también tienen que tener conciencia sobre qué significa el sacrificio de Cristo. No es que nos estemos obsesionando solo al estudiar a Cristo. Es que es el acto de amor más precioso de Dios. Y por ende es el acto más maravilloso de Dios, que fue dado hacia nosotros específicamente. No nos eligió a nosotros como seres humanos viles, inútiles, y bueno, les voy a dar algo para que se sientan alentados al llevarlos a predicar. Es que Dios abrió su corazón completamente hacia nosotros, de una manera como jamás lo había hecho sobre ningún ángel, arcángel, serafín, querubín, ni tampoco sobre Lucifer, sobre nadie. Nos amó a nosotros más que ama a las estrellas, a las galaxias, al cielo mismo y a cualquier otra dimensión que exista. Nos amó con todo su corazón. Y es por eso que nosotros somos los mensajeros de ese amor. ¿Cómo va a tomar a ángeles a que hablen sobre eso cuando el mismo apóstol indica que los mismos ángeles anhelan conocer eso, anhelan entender esas cosas? Pero si ellos no recibieron el amor de Dios, eh, no sé cómo será la eternidad cuando ya estemos con los ángeles. El punto es que el Señor nos amó más que a todas sus otras creaciones y no existirá otra forma en la cual Dios abra tanto su corazón como lo hizo hacia nosotros. Estamos hablando de la eternidad pasada, porque no creo que esa obra la haya repetido antes, y estamos hablando de la eternidad por venir. La obra más maravillosa que Dios ha hecho es precisamente la entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz, y es en esa obra en donde Dios abre todo su corazón a los seres humanos perdidos, arruinados. Quien no recibe eso, rechaza el amor de Dios.
Vean qué importante es eso. Rechaza el amor de Dios. Por eso no es cierto, como dijo Billy Graham una vez, que los musulmanes, que aunque son un poquito ignorantes, pero aman a Dios, así que Dios lo va a recibir en su gloria. No es así. No es así como algunos otros autores e incluso cantantes mencionan. Bueno, los homosexuales igual son amados por Dios, así que Dios los va a recibir. Es que están rechazando el amor de Dios, están rechazando la transformación que Dios les da. Están rechazando a su Hijo Jesucristo. Quien rechaza al Hijo de Dios, rechaza el amor de Dios. No existe, pierde, no existe otra forma. Quien dice, no, el Señor Jesús no fue suficiente para salvarme, sino que tengo que tomar estas tradiciones, tengo que cargar estas cosas, tengo que rezarle a un palo, tengo que rezarle a una imagen, pues entonces está rechazando el amor de Dios. Por más que diga que no, por más que diga que no es Dios, por más que diga que no es su Dios, pero se le arrodilla, le pide, le agradece a su Dios, pero no le agradece al Hijo de Dios, al verdadero Hijo de Dios, al único Hijo de Dios, que ya no está crucificado. Una vez probó la cruz y fue más que suficiente para librarnos a todos de la condenación. Ahí está demostrando Dios su amor. Por eso cuando en el versículo 5 el apóstol Pablo dice, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, es bastante complicado el concepto porque Dios lo dio todo al dar a su Hijo. Y por supuesto que nos va a dar a su Espíritu Santo, y por supuesto que nos va a dar su paternidad, y por supuesto que nos va a dar el cielo, y por supuesto que nos va a dar la salvación. Es que si dio a su Hijo, por supuesto que está dispuesto a darlo todo. No entiendo por qué es tan inconcebible para muchas personas, especialmente los religiosos de cierta religión, la oficial de aquí, de nosotros. Es tan difícil creer y ya soy salvo. Ellos no lo pueden entender. Necesitan los sacramentos, necesitan a la iglesia. Cualquiera fuera de la iglesia está excomulgado, hijo del diablo, de una vez. Y los que están adentro de la iglesia tampoco son salvos. Los que están adentro de la iglesia tienen que ir al purgatorio, incluidos todos ellos. El Papa puede liberar a los hombres del purgatorio y no lo hace. Solo les quita algunos cuantos años y paga. Ustedes ya saben todo eso, ¿no? Pero Dios ya lo dio todo. ¿Por qué vamos a dudar sobre la salvación si Dios dio a su Hijo? ¿Por qué nos atrevemos a dudar de la paternidad de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios y de la dicha de Dios al tenernos a nosotros en su familia si ya dio a su Hijo? Cuando se menciona que en el cielo se hace festejo por cada pecador que se arrepiente, eso no es simplemente en ese momento, es que somos amados por Dios, somos recibidos a la familia de Dios. Y mientras más vengan es mejor, por el amor tan grande que Dios tiene sobre todos nosotros. Y ese amor se expresa en su Hijo. Y si por supuesto Él entregó a su Hijo por nosotros, por supuesto que Él es feliz y está bien al tomarnos a nosotros y llevarnos a su presencia el día que dejemos este cuerpo. No tiene por qué caber duda en nuestra mente. Pero están las dudas, por supuesto, y Dios lo sabe. Están las dudas, está la inseguridad. ¿Será que sí confío? ¿Será que no confío? ¿Será? Y por supuesto que a veces son dudas que nosotros no logramos expresar y es por eso que tenemos que ir a la Biblia. Si Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo, que fue el mayor dolor que pudo sufrir, y ver a su Hijo ahí en la cruz sufriendo por todo, y eso fue lo peor que pudo sufrir, pero lo hizo y lo permitió y lo sufrió por todos nosotros, ¿por qué vamos a dudar de que si yo pongo mi confianza en Él, Él va a salvarme? Si me dio a su Hijo. Él va a transformar mi vida, Él va a cambiar mi ser, Él va a darme su compañía, pero si dio a su Hijo, ¿por qué voy a dudar? ¿Por qué voy a dudar de su amor? Al final es una historia de amor. Al final es una historia de entrega total de Dios a través del Hijo de Dios, a través de Jesucristo. Al entregarse el Hijo, hace la expresión del Padre total y de Dios total, la expresión y la exclamación tan grande de Dios que nos amó a todos nosotros los que estábamos perdidos y arruinados. ¿Por qué? Por gracia.
Regalo inmerecido, lo que estaba explicando al principio. Regalo inmerecido. ¿Qué hizo usted para que Dios le amara absolutamente? Nada. ¿Qué puede hacer entonces para que Dios le ama más? Nada, porque Dios ya no le puede amar más. Ya tan absolutamente le amó Dios que incluso su amor brotó hacia usted. Su espíritu se lo entregó, su hijo se lo entregó, su paternidad ya se lo entregó. Usted puede entrar a la presencia del Padre Celestial a rogar esa oportuna ayuda, ese oportuno socorro, ese cuidado paternal en cada momento y en cada instante que usted quiera. Lo que pasa, y el problema es que usted no quiere, o usted no cree, o si cree, no tiene paciencia. Yo quiero ya, necesito ahorita la respuesta, necesito ya esto. No, rápido no va a venir. El Señor quiere que tengamos paciencia porque quiere que tengamos absoluta confianza en Él, que aprendamos a esperar en que Él sabe mejor que nosotros, en que su plan es más importante que mis planes, en que lo que Él está haciendo en mi vida es más necesario y más valioso que lo que yo pueda hacer jamás con mi vida. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Y que seamos reflejos de este amor tan maravilloso. Imagínense que usted pueda explicarle a las personas el amor tan grande que Dios ha tenido hacia ellos al entregar a su Hijo Jesucristo. No es simplemente una obra de este gran hombre, este gran maestro que murió. Es hasta patético leer a los teólogos cómo hablan de como Jesús no pudo vencer al imperio romano, entonces murió para ver si así venía el reino y así se producía una revolución. Es hasta patético escucharles, leerles también. No hubo ninguna confusión al respecto. El propósito de Cristo Jesús era morir en esa cruz. Quienes no le entendieron fueron los que estaban alrededor y, por supuesto, los que incluso llegan a ser teólogos hasta nuestros días. Estos grandes amadores de los títulos que les encanta sus títulos, pero no les encanta conocer a Cristo verdaderamente. Cristo Jesús en esa cruz estaba revelando el inmenso amor de Dios hacia todas las personas, hacia todos los seres humanos, y lo estaba haciendo públicamente ante toda, absolutamente toda la creación. ¿Quiénes son estos tan amados por Dios? ¿Quiénes son estos o qué van a ser estos tan amados por Dios? Y es que ahí es en donde falla precisamente y entra nuestra mente humana a no comprender, bueno, entonces, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nada, es que no se trata de lo que usted va a hacer. Y no importa lo que usted va a hacer. Lo único que importa es lo que Dios quiere hacer con usted. Y eso es verdaderamente lo que importa. Si Él ya dio a su Hijo para rescatarle, si Él ya le amó de tal manera y le dio a su Espíritu perfecto, es porque tiene un plan con su vida. Lastimosamente nosotros le estorbamos. Lastimosamente nosotros somos los que no dejamos que Él se manifieste como quisiera, no dejamos que Él hable las cosas que Él quisiera hablar, no le permitimos cumplir todo su propósito en nosotros, aunque ese propósito irremediablemente se va a cumplir. Pero Dios quiere que participemos nosotros en ese plan, que nos integremos mentalmente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros propósitos, que entremos en ese plan de amor perfecto. Ahorita, en este momento, en este instante, los ángeles todavía se preguntan, pero ¿quiénes son estos para ser tan amados por Dios? Ah, bueno, es que no ha visto el final del plan de Dios. Cuando vea el plan de Dios, entonces sabrá lo que Dios quiere hacer con su vida y no solo usted, sino toda la creación. Sabrá lo que quiere hacer Dios con su vida. ¿Por qué le amó tanto Dios? No por lo que usted era, sino por lo que Él quería hacer de usted. Y con usted, y con su vida. ¿Y en dónde le pondrá? ¿Dónde le pondrá Dios? ¿Será que porque somos muy inteligentes? ¿Será que porque somos muy capaces? ¿Será que porque somos muy interesados en las cosas de Dios? La verdad es que no. Es simplemente porque Dios se glorifica a sí mismo y se glorifica a sí mismo a través de toda la obra gloriosa que Él hace.
La obra que su hijo, la obra que hizo en su Hijo Jesucristo no ha terminado. Esa obra todavía tiene que manifestarse y mostrar todos los frutos de su gloria, todos los frutos de su gloria, que no son simplemente creyentes saliendo del infierno, ¿no? O sea, personas saliendo del infierno y volviéndose creyentes. No es simplemente eso. Es algo muy superior. Es algo muy grande. Ni siquiera los apóstoles lo pudieron explicar. Hijitos, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. Pero sabemos que entonces se manifestará todo lo que hemos de ser porque le veremos a Él tal y como Él es. Seremos semejantes a Él. Le veremos tal como Él es. Entonces se manifestará. Dice el apóstol Pablo también en Efesios que para gloria de su gracia es que nosotros hemos sido levantados, exaltados, bendecidos, perfeccionados, precisamente para que Él sea el glorificado, para que Él sea el exaltado. Todo este es el fruto de la gloria. Ahora, ¿qué pasa? Que eso es esperanza. Usted no lo va a ver y yo no lo voy a ver y no lo vamos a ver en toda nuestra vida. Esa es la esperanza a la cual hemos sido llamados. No sé si está captando la idea. Estamos regresando a los conceptos de versículo 4 y versículo 5. Cuando habla de este proceso, Dios le da una visión a usted y le está dando una visión a usted. Si tanto te he amado ahora, imagínate qué voy a hacer de ti después, cuando ya toda mi gloria esté en ti. Esa es una visión. Es una convicción. Es algo a qué esperar. Pero lo que pasa es de que todavía no tenemos una fe perfecta. Todavía no tenemos un concepto pleno. Y todavía nuestra fe no se ha convertido en esa esperanza. Todavía no tenemos paciencia y por esa razón es que no andamos en ese caminar. Lastimosamente ese es el problema. No andamos en ese caminar y por ende no completamos la fe. Es decir, no se trata de lo que yo le digo ahora. Se trata de lo que usted le va a quedar por el resto de su vida. Y que esa fe que usted pueda estar recibiendo ahora o que usted mantenga ahora, la mantenga hasta el final de su vida y usted llegue a saludar esa esperanza gloriosa que Dios tiene para su vida. Que no se trata de tener un terreno, una porción de tierra. Se trata de Dios en nuestra vida, la esperanza de gloria. Ser semejantes a Él, como menciona capítulo 3 de la primera carta de Juan, del apóstol Juan. Vamos a ser semejantes a Él porque le vamos a ver tal y como Él es. Por eso es que el Señor necesita esta debilidad ahora, para que nosotros lleguemos a tener esa esperanza. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos la misma esperanza que David, como le dijo el Señor, de tu descendencia no faltará quien se siente en tu trono. Y obviamente, ¿a quién se refería el Señor? Al Señor Jesucristo, como rey. Con respecto a Abraham, tu descendencia será así como la arena del mar, será así como las estrellas del cielo. De esa manera será tu descendencia. Le dice Dios a Abraham. Él nunca la vio, pero murió esperando. Murió con la esperanza y esa esperanza murió él saludándola. Como menciona el escritor de Hebreos capítulo 11. Con respecto a todos ellos, fue la misma historia. De la misma manera tiene que ser nosotros, pero ¿cuál es la esperanza que Dios nos da a nosotros? La esperanza tiene que ver con nuestra resurrección, con nuestra seguridad y certeza de la obra que Dios hará sobre nuestras vidas. Pero mire, discúlpeme, le tiene miedo a la muerte, no quiere morirse. Y no estoy hablando en un sentido humano, ¿no? Es decir, nuestros instintos ahí están. Y todavía tenemos el instinto de conservación. Pero usted está plenamente seguro, como el apóstol Pablo, si yo me fuera en este instante estaría muchísimo mejor. Si yo muriera en este instante estaría muchísimo mejor porque estaría con Cristo y estaría feliz. A veces el Señor nos permite nos permite afrontar esas realidades de la vida, en la cual la vida es muy frágil. Hoy está, mañana puede ser que no. Es que es joven, la juventud no le asegura la vida, para nada. Y por eso hablamos sobre la salvación, sí, pero el propósito es que esa esperanza se fortalezca, se multiplique, y porque verdaderamente Dios nos ofrece algo maravilloso. Llegar a ser más que hijos de Dios, llegar a ser más que los ángeles porque vamos a juzgar a los ángeles. Y eso no es simplemente un decir.
Dios quiere llevarnos hasta ese punto. Dios quiere glorificarnos hasta ahí. Dios quiere ponernos sobre esa meta. Ese es el propósito. Ese es el fin. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Usted tiene esa esperanza? ¿Usted está viviendo ya sobre esa esperanza? ¿Usted ya está caminando en esa esperanza? ¿O lo único que está haciendo es ver sus debilidades hoy? Está viendo sus enfermedades hoy. Está viendo lo que no puede hacer hoy. O incluso está viendo su vejez hoy. ¿Y es eso lo único que ve? ¿Es por eso nada más por lo que actúa? ¿Es en eso sobre lo que piensa? Nuestra obra no ha terminado. Vea qué interesante cómo termina el libro de los Hechos. El apóstol Pablo, en su primer encarcelamiento en Roma, estaba ahí, alquilaron una casa y ahí llevaba gente, perdón, a quienes les predicaba el apóstol. Y ya, ahí termina. Ahí termina. No existe ningún pasaje en la Biblia en donde se nos mencione la obra terminada de los apóstoles. Lo sabemos por la historia secular, lo sabemos por los padres apostólicos, lo sabemos por los teólogos también. Todos estos hombres después vinieron y dieron testimonio de cómo murieron los apóstoles. Y por supuesto Eusebio, el gran historiador. Todos ellos lo hicieron, pero en la Biblia no aparece. ¿Por qué? Porque en la Biblia es muy interesante. Es una forma tácita de hacernos entender es que la obra del creyente no termina jamás. La obra del creyente no está completa hasta que el Hijo de Dios dice, estás completo. ¿Por qué? Porque ese momento será cuando venga la resurrección y entonces se cumpla todo lo que hemos esperado y todo lo que Dios nos ha prometido. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba de que Dios tiene una obra gloriosa para su vida que entregó a su Hijo Jesucristo? Y si usted dice, sí, pero es que Él no me contesta, sí, es que Él no me contesta, es porque usted no tiene fe. Porque usted no tiene fe. Usted pone su fe en las cosas que ve. Y ahí está la falla. Usted pone su confianza en las cosas que ve y no ve. Es decir, o que ve y que no tiene. Como Dios no me da dinero, Dios no me ama. Como Dios no me da salud, no me ama. Como Dios me dejó así, Dios no me ama. Pero eso no es fe. La fe se basa simple y llanamente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es veraz. Y Él lo ha prometido. Esa es la prueba de la fe. Esa es la prueba de la fe. ¿Y qué pasa entonces si vienen las enfermedades contra mí? No importa. Mi fe no va a claudicar. Mi fe no va a darse por vencido. Mi fe, de hecho, va a fortalecerse por causa de las tribulaciones. Por eso dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Las tribulaciones son los conflictos, son los problemas. Eso es lo que el creyente tiene que hacer. Hermanos, dejemos entonces que nuestra fe crezca. Yo no sé qué tribulaciones o qué problemas les esperan. Yo no sé qué conflictos van a tener más adelante. No sé qué situaciones tan eh, buenas o malas o terribles puedan llegar a tener o vayamos a tener más adelante. No lo sabemos. Pero lo importante es que la fe se mantenga y que la fe persista. La fe persista, que la fe persiste porque yo voy a la iglesia, pues lastimosamente entonces su fe no es fe. La fe no tiene propósito de sostener, perdón, la iglesia no tiene propósito de sostener la fe. De hecho, la fe es algo que vive en el corazón de cada uno de los creyentes. La iglesia participa en el alimento de los creyentes, los cuales son comparados por el Señor Jesucristo como ovejas. Pastoreamos a los creyentes, alimentamos a los creyentes, cuidamos a los creyentes. Ese es el propósito de la iglesia. Y convivimos como creyentes. Por supuesto, cuando un creyente ya crece y es maduro, tiene que seguir participando de la iglesia porque esa es la institución que Dios dejó como institución. Dios la dejó, el Señor la dejó precisamente para el cuidado de todos los creyentes y el servicio de todos. Si usted como creyente sirve, pero en realidad no me meto mucho con la iglesia, usted no es creyente y usted no está sirviéndole. Tiene que servir en la iglesia. Por supuesto que sí.
Pero la fe viene de la convicción de lo que usted entiende que Dios le ha dicho y Dios le ha dado. Y Dios quiere hacer con su vida. Y la seguridad, por sobre todas las cosas, de que esa esperanza se va a cumplir, porque Dios así lo ha prometido. ¿Y por qué vamos a dudar que Dios nos va a dar coronas? ¿Y por qué vamos a dudar que Dios nos va a hacer jueces, reyes, sacerdotes? ¿Por qué vamos a dudar que somos una nación santa para Dios? Ese tesoro especial escogido por Dios. ¿Por qué vamos a dudarlo? Sin importar qué pase en esta vida, no tenemos ninguna razón para dudarlo. No existe ninguna persona que diga, como Dios me quitó a mi hijo, entonces yo con razón dejo de creer en Dios. No tiene ninguna razón para hacerlo. Como Dios trajo la pandemia, entonces ya no voy a confiar en Dios precisamente porque trajo la pandemia. No existe ninguna razón segura para poder decir eso. La razón por qué es porque Dios ya dio a su hijo, con eso demostró su amor, con eso ya selló su corazón, simplemente entregó todo lo que tenía, lo mejor que tenía, lo más alto que podía dar y el mayor dolor lo sufrió por causa nuestra, por perdonar nuestros pecados. Si hizo eso, el Padre Celestial, el Hijo entregó su vida y por supuesto el Espíritu Santo nos demuestra toda esta gran gloria y también viene a nosotros a acompañarnos precisamente es para que entendamos y estemos seguros de la gran obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por gracia, no es por usted. No es porque yo soy tan bueno, es que yo soy tan correcto, ya lo mencionaba al principio de este estudio. En realidad las buenas obras que nosotros hacemos son demostraciones de la transformación que ha hecho en nuestra vida. El buen árbol. Dios nos ha convertido en buenos árboles a través de su Hijo precisamente para dar buenos frutos. Y porque damos buenos frutos, eso es indicio, eso es señal, eso es manifestación de que somos buenos árboles. Dios nos ha transformado. Ese es el propósito. Ya vamos a llegar a todo eso porque el apóstol Pablo más adelante empieza a hablar sobre el pecado, porque tenemos que seguir conviviendo con el pecado, pero ya vamos a ver cómo cuál es la situación del creyente, pero también tenemos que manifestar esa obra de Dios, esa justicia que recibimos en Cristo Jesús, la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús, precisamente a través de las obras que hacemos, a través de las buenas obras. No es que Dios esté enojado con nosotros, no logramos llegar hasta esa parte, no es que Dios esté enojado con nosotros porque nosotros hacemos lo malo o no hacemos lo bueno y entonces contentamos a Dios cuando hacemos lo bueno. No es así. Dios abrió su corazón, dio toda su gracia, dio todo su amor al dar a su Hijo Jesucristo y es por eso que nosotros vivimos en una situación de reposo, de cuidado, de piedad, de bondad, de bendición. Dios no se cansa de bendecirnos. Puede ser que Dios no le dé esto, puede ser que Dios no le dé aquello, pero tome en cuenta, ve alrededor y le ha dado 20, 30 o muchísimas más bendiciones. Dios tiene cuidado. No le quita la tribulación porque está probando su fe. Y es que a veces es eso a lo que nosotros no entramos. Y es a eso a lo que nosotros no queremos entrar. Es por eso que a veces tienen que venir las tribulaciones, a veces tienen que venir las presiones, a veces tienen que venir las persecuciones. Porque nosotros no queremos ir a predicar, porque nosotros no queremos ir a hablar. Y entonces Dios tiene que buscar estas formas precisamente para que nuestra fe crezca. Pero esas ya son las particularidades de Dios con cada uno y con cada persona. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer en su vida? ¿Qué es lo